Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sé que los teníamos bastante olvidados. Por lo tanto, estamos haciendo este video para que ustedes se informen sobre qué es la filosofía de la ciencia y cuál es el conocimiento científico. Para eso queremos recordarles dos cosas. La primera, no hay que tener una sola visión sobre cuál es el concepto de filosofía y ciencia. Y la segunda es que no hay que hacer juicios apresurados sobre el concepto que tenían estos filósofos y científicos sobre qué es la filosofía y la ciencia. Para eso queremos que se acomoden, que se relajen y disfruten. Y pues nada, queremos reiterarles que se suscriban abajo para hacer más grande esta familia, que le den like si les gustó el video y que comenten sobre qué les gustaría que tratáramos más adelante en más videos. Y pues nada, ya dejemos de hablar tanto y comencemos con el video. Con el pasar del tiempo, la concepción de la ciencia se ha ido ampliando al incorporar aspectos históricos, sociales y psicológicos, que antes se consideraban ajenos a la actividad científica. Pensar sobre las diversas concepciones de la ciencia que se ofrecen desde la filosofía pueden ayudarnos a situar y comprender mejor el conocimiento científico. Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos. Ese es el verdadero conocimiento. Nicolás Copérnico. ¿Será que fue Copérnico y muchos más pensadores los que sembraron ese sentimiento de incertidumbre en nosotros? Por esta y muchas más razones, no buscamos que la epistemología se torne aburrida en nuestro diario vivir, ni mucho menos a que ustedes no se motiven a crear esas pequeñas dudas. Los filósofos científicos dejaron una base. Nosotras solamente vamos a hacer de eso una epistemología contemporánea, que sea objetiva y razonable, sin cosas sobrenaturales, sentimentales o valorativas. La filosofía presocrática es el periodo de la historia de la filosofía griega que se extiende desde su comienzo con Tales de Mileto, nacido en el siglo VII a.C., hasta las últimas manifestaciones del pensamiento griego, no influidas por el pensamiento de Sócrates, aun cuando sean cronológicamente posteriores a él. Tales de Mileto. Fue un filósofo, matemático y legislador griego. Su pensamiento se enfocaba en que todo lo que en el mundo existía era originado por el agua y que toda la tierra se encontraba descansando sobre la misma. Además, afirmaba que todo el mundo estaba lleno de dioses. Estableció criterios de semejanzas en triángulos, ángulos y lados que al final formaron los teoremas. Todo es animado y todo está lleno de dioses. Pitágoras. Fue un filósofo y matemático griego. Su escuela fue la más importante tentativa de iniciación laica, síntesis de helenismo y el cristianismo. Pitágoras deseaba inculcar en las mentes y jóvenes la facultad para el primordial y superior del hombre, que es la intuición. La filosofía de Pitágoras se desarrolla en una doble vertiente, una mística religiosa y otra matemática científica. Respecto a la que vertiente matemática o científica, Pitágoras afirmaba que los números eran principio de todas las cosas. En tres partes se divide el alma humana, en mente, en sabiduría y en ira. Para entender la temática con facilidad es importante tener en cuenta qué es la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. También si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, es decir, no observables, y los procesos de la naturaleza. Aristóteles fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Arquímedes fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Es considerado uno de los filósofos más importantes de la antigüedad clásica. A él le debemos inventos como la rueda dentada, la polea para subir pesos sin esfuerzo. También a él se le ocurrió usar grandes espejos para incendiar a distancia los barcos enemigos. Descubrió cómo medir el volumen de los cuerpos por irregulares que fueran sus formas, creando así el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso fluido desalojado. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.
Continuando con lo dicho anteriormente, en pocas palabras, lo que intenta la filosofía de la ciencia es explicar problemas tales como la naturaleza y la obtención de las ideas científicas, la relación de cada una de ellas con la realidad y las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de la ciencia. Sir Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. La mayor de sus contribuciones es la introducción del método científico, que establece que las leyes se obtienen por generalización, mediante la inducción y el análisis matemático de los fenómenos o experimentos sistemáticos, y constituyen la única base fiable del conocimiento. Para mí no ha habido mayor fuente de honores terrenales y de admiración mayor que la conexión con los avances de la ciencia. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Es el impulsor de la astronomía moderna, revolucionó la forma de ver el cielo. Sin embargo, sus estudios también implicaron observar la realidad de una forma distinta, ya que el hombre dejaba de sentirse como centro del cosmos y pasaba a ser una creación más de la divinidad. El cambio fundamental que se generó a nivel social fue tantos avances astronómicos como los matemáticos condujeron a una revolución científica que terminaría separando a la Iglesia de la Academia durante la época moderna. Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Kant no se pregunta en ningún momento si la ciencia es verdadera o no, pues para él es evidente que lo sea. Lo que le interesa es saber por qué es verdadera. Quiere saber qué elementos forman el conocimiento científico, para compararlos con la metafísica, y si ésta cumple algún día para llegar a ser considerada como ciencia. Si no, no. Debido a que la metafísica cayó en un desprestigio general, y esto preocupó a Kant, porque aunque la metafísica no fuese una ciencia, se ocupaba de los problemas más importantes del ser humano, que, aunque no tuvieran una respuesta científica, eran los más importantes. De dónde viene el ser humano, todo lo sabemos, y a dónde quiere llegar, poco lo conocemos. David Hume, como uno de los exponentes más notables del empirismo, el filósofo de origen escocés no descansó en la promoción de la idea madre que sostiene a esta teoría filosófica, que afirma y promueve la experiencia junto con la percepción de nuestros sentidos como la antesala necesaria para alcanzar el conocimiento de las cosas del mundo. Nada es más libre que la imaginación humana. Galileo Galilei fue un matemático, astrónomo y físico, considerado el fundador del método experimental. Una parte sustancial de su trabajo está relacionada con la mecánica y es el primero en aplicar las matemáticas para su análisis. Galileo afirma la observación como fuente del conocimiento. Sin embargo, no se conforma con describir la naturaleza, sino que pretende también describir regularidades. Para esto es necesario un doble trabajo, observar los fenómenos y formular las leyes que definan estos comportamientos. De esta forma, llegamos a una explicación teórica de los hechos. De igual manera, formuló el método hipotético deductivo. La duda es la madre de la invención. Stuart Mill, londoniense de nacimiento, fue uno de los intelectuales más destacados del pensamiento positivista del siglo XIX. Además, representó la cumbre del utilitarismo y del liberalismo político. Mill fue un empirista abierto a la modernidad, que estaba en contra de las convenciones sociales y a favor de la lógica, sin llegar a ser determinista. Apoyó la causa sobre el sufragio femenino y le dio gran importancia al desarrollo de la psicología. Esta última siendo de carácter asociacionista, es decir, un método que consiste en estimular las mentes a través de asociaciones. Por ende, se evitaba memorizar la información e intentaba incorporarse a los conocimientos por comprensión. He aprendido a buscar mi felicidad, limitando mis necesidades en vez de satisfacerlas. Kepler, figura clave de la revolución científica, astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Primera ley: los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos que contiene el elipse. Segunda ley:
Las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. Tercera ley, importantísima ley del movimiento planetario. El cuadrado de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Prefiero la crítica más dura, no muy inteligente, a la aprobación irreflexiva de la gran masa. Otro factor importante para esta temática es saber qué es el conocimiento científico. El conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. Karl Raimund Popper fue un filósofo y profesor nacido en Austria. Popper reconoce que los científicos pueden y se aferran a las teorías ante las predicciones fallidas cuando no hay rivales predictivamente superiores a los que recurrir. Él sostiene que la práctica científica se caracteriza por su esfuerzo continuo para probar teorías contra la experiencia y hacer revisiones basadas en los resultados de estas pruebas, además de que la ciencia debe comenzar con los mitos y con la crítica de estos. Quiere resolver el problema de la demarcación y ofrece un criterio claro que distingue las teorías científicas de las afirmaciones metafísicas o mitológicas. La ciencia es la única actividad humana en la que los errores son criticados y corregidos. Bunge es un físico, filósofo y epistemólogo argentino. Bunge se declara como un filósofo realista, cientificista, materialista y sistemista, además de defensor del realismo científico y de la filosofía exacta. Es conocido por expresar públicamente su postura contraria a las pseudociencias, interesado principalmente por la lógica de la ciencia y los problemas del conocimiento científico. Mario Bunge ha tratado de construir una filosofía científica, más precisamente una metafísica, que tuviera en cuenta tanto el conocimiento elaborado por la ciencia como el método utilizado por quienes la practican. Disfruta la vida y ayuda a otros a vivir una vida digna de ser disfrutada. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío. Es considerado el científico más conocido y popular del siglo XX, creador de la teoría de la relatividad y de otras teorías físicas que han conducido a nuevas representaciones sobre el espacio, el tiempo, el movimiento, la substancia, la luz y la gravitación. Einstein se encontraba ante todo próximo a las ideas de Spinoza. Se manifestó contra el apriorismo kantiano y contra las representaciones de Poincaré y otros acerca del carácter condicional de la verdad científica. Rechazó totalmente el positivismo lógico y a los intentos de interpretar el sentido positivista la mecánica cuántica. Pese a esto, incurrió en errores idealistas a la concepción de varios problemas del conocimiento. Todas las personas son un genio, pero si juzgas al pez por su capacidad de escalar un árbol, pasará toda su vida pensando que son inútiles. Thomas Kuhn fue un físico, historiador y filósofo de la ciencia estadounidense. Dio al paradigma su significado contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Las respuestas que obtienes dependen de las preguntas que haces. Fue un movimiento creado por el Dr. Johann Kreidorf y Maurice Schlick en 1922. Sus bases consideran la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Finalmente, la creciente vinculación entre tecnología y ciencia, además de estar generando un nuevo modo de desarrollo, ha permitido destacar el papel que cumplen esos procesos de comunicación, no solo en sí misma, sino también en la conformación de un tipo de sociedad en el que podríamos vivir. Es por esta y muchas más razones que en la expansión de la filosofía de la ciencia, junto con sus herramientas conceptuales que se han ido forjando en sí misma, han hecho de este campo una mejor idealización y desarrollo para ser más adecuado, para tratar diversas facetas sobre esta llamada ciencia. Es por esto que el impacto generado por las aplicaciones tecnocientíficas nos han obligado a representar otra dimensión, donde rastreemos el sentido público y moral que se genera en esta gestión pública. Muchas gracias a todos ustedes.